¿Alguna vez has visto el futuro y has sido la única persona en la habitación a la que nadie le cree? Imagina la sala de guerra del centro de mando de la Flota del Pacífico, en Manzanillo, Colima. Es un santuario de la era digital, un espacio futurista, donde el aire huele a ozono y a la fría electricidad de los servidores. El silencio es casi religioso, roto solo por el tecleo rítmico de los operadores y la voz grave del comandante. En el centro, una gigantesca mesa holográfica proyecta un mapa tridimensional del océano, un dios de luz azul que muestra la posición de cada barco, cada submarino. Se está llevando a cabo Operación Tridente, el simulacro de guerra naval más avanzado en la historia de la Armada de México. Es un mundo de doctrina, jerarquía y una fe ciega en la superioridad de la tecnología y la fuerza bruta. En una esquina de esta catedral de la certeza, casi invisible entre los uniformes blancos, se encuentra la teniente Naima Nay Cruz. A sus 26 años es una anomalía. Afromexicana, originaria de la Costa Chica de Guerrero, no es una oficial de línea, de las que comandan barcos. Es una estratega, una susurradora de ceros y unos, especialista en guerra asimétrica y criptografía. Su piel oscura y su calma profunda la hacen destacar en un mar de rostros tensos. Sus ojos analíticos no ven barcos en el holograma, ven patrones, vulnerabilidades, los fantasmas que se esconden en el código. Se mueve con una quietud que sus superiores confunden con timidez, sin entender que es la calma de una mente que procesa el caos a una velocidad que ellos no pueden concebir. Su genio es una herencia mestiza. Es una maestra de la estrategia digital, pero su enfoque no es puramente técnico. Su abuelo, un viejo pescador y navegante de manos curtidas, le enseñó estrategia jugando al patoli sobre un tablero dibujado en la arena, enseñándole a leer los movimientos del oponente como si fueran corrientes marinas impredecibles. Naima ve la psicología, la arrogancia y los puntos ciegos humanos detrás de los algoritmos de guerra. Pero esta perspectiva, que fusiona la ciencia con la intuición, es considerada no científica, débil, por la institución a la que ha jurado servir. ¿Cómo se puede valorar un arma que no hace ruido, que no dispara, que no se puede tocar? El sumo sacerdote de este templo de la guerra convencional es el almirante Damián Fierro. A sus 60 años es el comandante en jefe de la flota, un dinosaurio de la vieja escuela que cree que las guerras se ganan con tonelaje, potencia de fuego y tácticas de confrontación directa, como un combate de boxeo. Su rostro es severo, su voz un trueno acostumbrado a dar órdenes, no a escuchar ideas. Desprecia las tácticas rebuscadas, las que considera propias de débiles, y en Naima ve la encarnación de todo lo que aborrece: una joven, una mujer, una minoría, una estratega digital. La ve como un producto de cuotas de diversidad, una anomalía que no entiende la realidad del combate naval. Es la última junta estratégica antes de que comience la simulación. El almirante Fierro presenta su plan, una formación clásica de acorazados y destructores que avanzará en línea recta para encontrarse con la flota enemiga, controlada por un equipo de élite rojo en una batalla decisiva. Es un plan predecible, un choque de fuerza bruta. Cuando termina, Naima, para sorpresa de todos, pide la palabra. Se levanta y con una voz tranquila pero firme, presenta una visión radicalmente diferente. Propone una guerra silenciosa, no una batalla sino una cacería, una campaña de desinformación, señales fantasma y ciberataques sutiles para llevar al enemigo a una trampa logística, haciendo que su propia fuerza se convierta en su debilidad, que sus barcos se queden sin combustible persiguiendo ecos. El almirante Fierro la escucha con una paciencia que es una máscara para su creciente furia. Cuando Naima termina, él se ríe. No es una risa amable, es un sonido corto, brutal, lleno de desprecio que resuena en la sala silenciosa. Frente a todo el Estado Mayor, apaga la presentación de Naima con un gesto displicente. «Teniente», dice, su voz goteando un sarcasmo que es veneno puro. «Con todo respeto, esto no es un juego de mesa de su pueblo. Esto es la guerra. La fuerza se encuentra con la fuerza. El acero se encuentra con el acero.
La humillación es total. Un asesinato profesional ejecutado con una precisión cruel. Continúa, saboreando cada palabra. Su plan no solo es poco ortodoxo, es cobarde. Es impropio de un marino de la Armada de México. La descarta como si fuera un insecto, y luego, como castigo por su insolencia, por atreverse a cuestionar su dogma, la sentencia al exilio. Dado que claramente no está usted preparada para las decisiones estratégicas de alto nivel, será relevada de sus funciones en este puesto de mando. La relega a una consola olvidada en la esquina más oscura de la sala de guerra. Su nueva tarea será monitorear las comunicaciones secundarias y reportar cualquier anomalía, por escrito. ¿Entendido, teniente? Naima no parpadea. Su rostro es una máscara de disciplina militar. Entendido, mi almirante, responde, su voz sin una pizca de emoción. Saluda, se da la vuelta y camina hacia su nuevo puesto, sintiendo las miradas de lástima y burla de sus compañeros. La han convertido en una paria, en una escriba, en una sombra. La han silenciado y la han encerrado en la misma habitación donde se decidirá el destino de la flota, obligándola a ser testigo del desastre que ella sabe que se avecina. Pero al relegarla, al sacarla de la cadena de mando oficial, Fierro, en su arrogancia, ha cometido un error fatal. Ha desatado a su arma más peligrosa. Desde su consola olvidada, Naima observa cómo comienza la simulación. Ve en el holograma cómo la flota del almirante Fierro, la flota azul, avanza con una arrogancia predecible, una línea perfecta de poder naval. Es una imagen impresionante, una demostración de fuerza, y es, para Naima, la visión de un dinosaurio caminando directamente hacia el cráter de un meteorito. Pero entonces observa los primeros movimientos de la flota roja, la enemiga, y un escalofrío recorre su espalda. No están reaccionando como Fierro espera, no se están preparando para la confrontación, se están dispersando, desapareciendo de los sensores principales. El comandante del equipo rojo, un joven y brillante capitán conocido por su arrogancia, está usando una estrategia de evasión, de guerra de guerrillas, de desinformación, una estrategia inquietantemente parecida a la que ella misma propuso minutos antes. Y Naima se da cuenta de dos cosas con una claridad aterradora. Primero, que el plan del almirante Fierro está condenado a un fracaso catastrófico. Y segundo, que el comandante enemigo es un espejo de Fierro, tan arrogante, tan predecible en su impredecibilidad, que ella puede leer su mente como si fuera un libro abierto. El dolor de la humillación se evapora, reemplazado por una resolución fría como el acero. Fierro la sacó de la cadena de mando, la convirtió en un fantasma, y un fantasma no tiene que obedecer las reglas. Un fantasma puede moverse a través de las paredes. Su deber ya no es con el almirante, un hombre ciego que navega hacia el desastre. Su deber es con la victoria. Y si la única forma de ganar es asegurarse de que su propio bando pierda la simulación de la manera más humillante posible para exponer su falla, que así sea. Decide ejecutar su plan, pero no contra el enemigo. Lo ejecutará contra su propia flota. La guerra silenciosa está a punto de comenzar. Sabe que lo que va a hacer es insubordinación en su máxima expresión, un acto que podría destruir su carrera y llevarla a una corte marcial. La duda la asalta por un instante. ¿Debe lealtad a un hombre o a la institución? ¿Al uniforme o a la verdad? Mira el holograma, el avance ciego de su flota, y la respuesta es clara. Su lealtad es a la victoria, a la lección que debe ser aprendida. Con sus dedos volando sobre el teclado, usando su acceso a las comunicaciones secundarias, su única arma es su cerebro y una conexión a la red. El juego de mesa de su pueblo está a punto de enseñarle una lección al almirante de la flota. La sala de guerra era un teatro de la arrogancia. El almirante Fierro, de pie junto a la mesa holográfica, dirigía su flota con gestos amplios, como un director de orquesta convencido de su propia genialidad. «Avancen, que sientan nuestro peso», ordenaba, su voz resonando con una confianza inquebrantable. Mientras tanto, en la esquina más oscura, Naima era una sombra sobre un teclado. Su guerra había comenzado. La primera salva no fue un torpedo, fue una línea de código.
un paquete de datos sutilmente corrupto, enviado a través de un canal secundario y encriptado dirigido a un solo destructor en el flanco de la Flota Azul. No era un virus, no era un ataque, era una mentira. Una mentira que se vería, en el radar de ese barco, como un eco de submarino fantasma. El capitán del destructor, un hombre entrenado para reaccionar con agresividad, mordió el anzuelo. Eco de submarino detectado, informó por la red principal. Maniobra evasiva y lanzamiento de cargas de profundidad simuladas. Fierro sonrió. «Excelente, capitán. Casen a esa rata». El destructor se separó de la formación principal, persiguiendo una sombra que no existía, gastando su combustible virtual en una cacería de fantasmas. Fue la primera pieza del dominó. Naima observó su rostro impasible mientras plantaba la segunda semilla de caos, un informe meteorológico falso que exageraba la fuerza de una corriente marina, enviado solo a los cruceros del ala izquierda. Pequeñas mentiras, susurros digitales en el oído de capitanes ansiosos por demostrar su valía. Mientras la Flota Azul comenzaba a deshilacharse, persiguiendo ecos y luchando contra corrientes imaginarias, Naima estudiaba la reacción de la Flota Roja. El comandante enemigo, el capitán Valdés, era un oportunista. Al principio sus movimientos eran confusos. No entendía por qué la imponente Flota de Fierro se estaba comportando de manera tan errática. Pero el oportunismo venció a la confusión. Comenzó a mover sus fragatas más rápidas para aislar a los barcos azules que se habían separado, como lobos rodeando a una oveja perdida. Naima no estaba controlando al enemigo, estaba usando la arrogancia de ambos comandantes como armas. Fierro era el martillo, Valdés era el bisturí, y ella era la mano invisible que los guiaba a una colisión inevitable. El conflicto interno de Naima era una tormenta silenciosa. Cada comando que tecleaba era un acto de traición. La cara de su padre, un hombre que le había enseñado el valor del honor y la obediencia, aparecía en su mente. Pero luego recordaba a su abuelo y sus lecciones de Patoli. A veces, para salvar el juego, tienes que sacrificar tus propias piezas, mija. Especialmente las que el oponente cree que son las más importantes. Estaba sacrificando su carrera, su futuro, por una lección. ¿Era arrogancia o era deber? La línea era tan delgada como un hilo de araña, y ella caminaba sobre ella, con el abismo de la corte marcial a ambos lados. La única forma de probar que tenía razón era llevando a su propia flota al borde del aniquilo total. Los técnicos en la sala de guerra comenzaron a informar de fallos y anomalías. Almirante, el destructor Independencia, informa de bajo combustible. Almirante, los cruceros del flanco izquierdo están fuera de posición, luchando contra una corriente no prevista. Fierro, cada vez más frustrado, ladraba órdenes, tratando de imponer el orden sobre un caos que no entendía. Culpaba a la tecnología, a la incompetencia de sus capitanes, a todo excepto a la posibilidad de que su propia estrategia fuera la causa del problema. Se negaba a ver el patrón. Estaba tan concentrado en la batalla frontal que nunca imaginó que la guerra se estaba librando en silencio, justo a sus espaldas. Naima, desde su exilio autoimpuesto, sentía una extraña mezcla de pavor y exaltación. Estaba desmantelando la flota más poderosa de la Armada de México con nada más que su cerebro y un teclado. Era una demostración aterradora de su propia teoría, que la guerra moderna ya no se trataba solo de fuerza, sino de información. Y quien controla la información, controla la realidad. Estaba reescribiendo la realidad de la Flota Azul, convirtiendo su fuerza en una debilidad, su tamaño en una carga. Estaba demostrando de la manera más brutal que el almirante Fierro era un analfabeto en el nuevo lenguaje de la guerra, pero su lección magistral tenía un precio, y ella estaba dispuesta a pagarlo. El momento decisivo se acercaba. La Flota Azul, ahora dispersa y desorientada, había dejado a su pieza más valiosa peligrosamente expuesta, el buque insignia Constitución, el centro de mando del propio almirante Fierro. La Flota Roja, liderada por el astuto capitán Valdés, había dejado de reaccionar y ahora estaba tomando la iniciativa. Sus submarinos, los verdaderos, no los fantasmas de Naima, convergían silenciosamente sobre el buque insignia.
Valdés, oliendo la sangre, preparaba el golpe de gracia. Naima vio la trampa cerrarse en su pantalla. El plan de Fierro no solo había fracasado, había creado las condiciones perfectas para su propia aniquilación. Naima se enfrentó a su última decisión. Podía detenerse ahora. Había demostrado su punto. Podía filtrar una advertencia anónima sobre los submarinos reales, salvando el buque insignia y quizás su propia carrera. Pero sabía que si lo hacía, la lección no estaría completa. Fierro culparía a un fallo de inteligencia, a un error técnico. Nunca admitiría la falla fundamental de su doctrina. La herida tenía que ser mortal para que la institución se viera obligada a cambiar. Tenía que hundir al almirante para salvar a la armada. Respiró hondo. Sus dedos se posicionaron sobre el teclado. El golpe final de la guerra. Silenciosa no sería un torpedo. Sería una sola línea de código. El ambiente en la sala de guerra se había vuelto tenso. Fierro finalmente se dio cuenta de su precaria situación. Informes de Estado. ¿Dónde está el resto de mi flota? Quiero un perímetro defensivo alrededor del Constitución ahora mismo, rugió. Pero era demasiado tarde. Los informes que llegaban eran de barcos demasiado lejos, demasiado lentos, con demasiado poco combustible. Estaba solo, en medio del océano digital, y los lobos se acercaban. Miró el holograma, su rostro un mapa de incredulidad y furia. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo su plan perfecto se había convertido en esta pesadilla? No podía encontrar la respuesta en sus mapas ni en sus datos, porque la respuesta estaba sentada en la esquina más oscura de la habitación. Naima sintió una punzada de algo parecido a la compasión, no por el almirante, sino por el hombre atrapado en su propia arrogancia. Pero la compasión no podía detenerla. Estaba en juego algo más grande que el orgullo de un hombre. Estaba en juego el futuro de la Armada, su capacidad para adaptarse y sobrevivir en un mundo donde las guerras ya no se anuncian con el rugido de los cañones, sino con el susurro del código. Preparó su golpe maestro. Un ataque tan sutil, tan elegante, que nadie sabría qué había pasado hasta que fuera demasiado tarde. La partida de Patoli estaba a punto de terminar. Jaque mate. El aire en la sala de guerra crepitaba con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El almirante Fierro, con el rostro desencajado, observaba en el holograma cómo los símbolos de la flota enemiga formaban un nudo corredizo alrededor de su buque insignia. Estaba atrapado. Su estrategia de fuerza bruta se había convertido en una jaula. En ese momento de máxima vulnerabilidad, Naima ejecutó su golpe maestro. No fue un ataque de denegación de servicio, no fue un hackeo ruidoso. Fue una sola línea de código, enviada a través de un canal de diagnóstico de emergencia que solo ella sabía que no estaba siendo monitoreado. Un susurro digital que simulaba una falla catastrófica e instantánea en el sistema de defensa antimisiles del Constitución. En la pantalla del comandante del equipo rojo, el capitán Valdés, una luz verde parpadeó, la señal que había estado esperando. El sistema de defensa del buque insignia enemigo estaba inoperativo. No cuestionó la información. Era la oportunidad de oro que su estrategia de guerrilla le había brindado. Todos los submarinos, fuego a discreción, lancen los torpedos, ordenó, su voz llena de la euforia de la victoria. En la mesa holográfica de la sala de guerra, una docena de líneas rojas convergieron a una velocidad vertiginosa sobre el icono del buque insignia del almirante Fierro. La sala entera contuvo la respiración, la simulación procesó el ataque, y entonces, en un silencio absoluto, el majestuoso icono del Constitución parpadeó una, dos veces, y se tiñó de un rojo intenso y definitivo. En la pantalla principal aparecieron las palabras que sellaron el destino de la simulación. Impacto crítico. Buque insignia hundido. El golpe fue tan devastador, tan total, que nadie en la sala de guerra pudo reaccionar. Y luego, como una reacción en cadena, uno por uno, el resto de los íconos dispersos de la flota azul comenzaron a apagarse, cazados y destruidos por un enemigo coordinado y superior. En menos de un minuto, la flota más poderosa de la Armada de México había sido borrada del mapa. El silencio que siguió fue el sonido de un paradigma haciéndose añicos.
El almirante Fierro se quedó mirando el holograma vacío, su rostro pálido como el de un fantasma. La negación, la furia y la humillación luchaban en sus facciones. «Imposible», susurró, su voz un graznido. Luego, recuperando un ápice de su autoridad, rugió: «¿Qué pasó? Quiero un informe ahora mismo. ¿Cómo pudo fallar el sistema de defensa?» El pánico se apoderó de los técnicos, que tecleaban frenéticamente, buscando una explicación, un fallo, un culpable. Nadie quería ser el portador de la mala noticia. Nadie quería enfrentarse a la ira del león herido. La guerra simulada había terminado, pero la caza de brujas estaba a punto de comenzar. Fue un joven técnico de comunicaciones, un muchacho de apenas 20 años quien encontró la anomalía. Rastreó el origen de la falsa señal de fallo del sistema de defensa. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Volvió a comprobarlo. No había error. Levantó la vista de su pantalla, su rostro pálido de miedo. La señal comenzó, su voz temblorosa apenas un susurro. La señal de la falla del sistema. Vino de aquí adentro, mi almirante. Hizo una pausa, tragando saliva. Vino de la consola de la teniente Cruz. Todas las miradas en la sala de guerra, más de 50 pares de ojos, se giraron como uno solo. Se enfocaron en la esquina oscura, en la figura silenciosa que había permanecido invisible durante toda la simulación. Naima no intentó esconderse. No, mostró miedo. Lentamente levantó la vista de su teclado, su rostro una máscara de calma serena. Sus ojos se encontraron con los del almirante Fierro a través de la sala. No había triunfo en su mirada, ni desafío. Solo la tranquila y demoledora certeza de quien ha dicho la verdad de la única manera que le permitieron. El jaque mate no había sido solo digital, había sido personal. El almirante Fierro la miró, y en ese instante, la comprensión lo golpeó con la fuerza de un torpedo. La insolencia de la mañana. El plan cobarde, el juego de mesa de su pueblo, todo encajó en su lugar. No había sido un fallo técnico, no había sido incompetencia, había sido desmantelado, humillado, derrotado desde dentro por la misma persona, a la que había despreciado y desterrado. La guerra silenciosa había tenido una sola baja, pero era la más importante de todas, su orgullo, su doctrina, su carrera. «Arréstenla», dijo, su voz desprovista de toda su fuerza anterior. Era la orden de un hombre roto. 2. Miembros de la seguridad naval se acercaron a Naima. Ella se levantó lentamente, sin oponer resistencia. Mientras la escoltaban fuera de la sala de guerra, pasó junto a la mesa holográfica ahora vacía. Por un instante, se detuvo y miró al almirante Fierro. No hubo palabras, no eran necesarias. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso de victoria. Había hundido su flota para salvar a la armada. Había sacrificado su carrera para probar un punto. Y ahora estaba lista para enfrentar las consecuencias. La puerta se cerró tras ella, dejando atrás una sala de guerra sumida en el caos y la recriminación. Pero Naima ya no estaba allí. Había librado su batalla y la había ganado de la manera más contundente posible. La simulación había terminado, pero la verdadera guerra, la guerra por el futuro de la Armada de México, acababa de comenzar, y su protagonista principal se dirigía, esposada, hacia una corte marcial, llevando consigo la peligrosa verdad de que las mentes más agudas son a menudo las armas más poderosas. El juicio de la teniente Naima Cruz no se llevó a cabo en una sala de tribunal, sino en el corazón del alto mando naval. Fue un proceso a puerta cerrada, una batalla de voluntades entre la vieja guardia que pedía su cabeza por traición y una facción más joven y reformista que veía en su acto una llamada de atención necesaria. El almirante Fierro, despojado de su mando, fue el principal testigo de la acusación, pero su testimonio, lleno de una furia amarga, sonaba más a la defensa de un ego herido que a la de una doctrina militar sólida. Naima, por su parte, no se defendió, explicó. Con una calma y una lógica implacables, presentó un análisis detallado de la simulación, demostrando paso a paso por qué el plan de Fierro estaba condenado al fracaso desde el principio, y cómo su intervención, aunque insubordinada,
había sido la única forma de exponer una falla doctrinal crítica que ponía en riesgo la seguridad nacional. Su presentación fue una clase magistral de guerra asimétrica. Usó los propios datos de la simulación para probar que la fuerza bruta, sin inteligencia y adaptabilidad, es una invitación al desastre en el siglo XXI. No pidió perdón, no justificó sus acciones en términos emocionales, simplemente presentó la verdad. Hundí una flota de hologramas para evitar que un día hundiéramos una flota de verdad con marinos de verdad a bordo, concluyó. Sus palabras resonaron en la sala, un desafío directo a la cultura de la obediencia ciega. La corte se encontró en una encrucijada: castigar a la mensajera o escuchar finalmente el mensaje. La decisión que tomaran definiría el futuro de la Armada. En una resolución sin precedentes que se filtró a los medios y sacudió a la institución, el alto mando absolvió a Naima de los cargos de traición. El almirante Fierro fue forzado a un retiro deshonroso, su caída un símbolo del fin de una era. Pero no se detuvieron ahí. Reconociendo la verdad innegable en el análisis de Naima, crearon una nueva división, una que cambiaría para siempre la forma en que la Armada de México concebía la guerra: el Comando de Estrategias Asimétricas, CEA. Su propósito: pensar lo impensable, anticipar las amenazas no convencionales y desarrollar líderes que valoraran la inteligencia por encima de la agresión. Y para dirigir esta nueva y revolucionaria unidad, solo había una candidata posible. Naima fue convocada de nuevo ante el alto mando, pero esta vez no como acusada, sino como la solución. Le ofrecieron el liderazgo del CEA, junto con un ascenso a capitana de corbeta. Le dieron carta blanca para reclutar a su equipo y desarrollar su propia doctrina. La mujer, que había sido relegada a una esquina oscura, ahora estaba en el centro de la transformación más importante de la Armada en 50 años. Su victoria no fue solo personal, fue una victoria para cada oficial que alguna vez tuvo una idea diferente, para cada voz que fue silenciada por el peso de la tradición. La guerra silenciosa había terminado, y la paz que trajo fue una de progreso y cambio radical. La historia de la capitana Cruz se convirtió en una leyenda, un caso de estudio obligatorio en la heroica Escuela Naval Militar. Su método, que fusionaba la tecnología más avanzada con la psicología, la historia y la intuición estratégica, abrió las puertas a una nueva generación de líderes. La Armada comenzó a reclutar activamente en campos que antes ignoraba: matemáticos, programadores, antropólogos, ajedrecistas. El mérito y la agudeza mental comenzaron a pesar más que el molde tradicional del marino. La Armada de México, gracias a la insubordinación de una joven de la Costa Chica, estaba aprendiendo a ser más inteligente, más rápida y, en última instancia, más fuerte. Si crees que el verdadero cambio proviene de desafiar el status quo, suscríbete y ayúdanos a seguir contando las historias de los visionarios que se atrevieron a reescribir las reglas. 3 años después, la comandante Naima Cruz, ahora una de las estrategas más respetadas del país, se encuentra en la misma sala de guerra, pero esta vez como la oficial al mando de la Operación Tridente de ese año. La mesa holográfica está rodeada por su equipo del CEA, un grupo diverso de jóvenes oficiales, hombres y mujeres de todos los orígenes, que debaten acaloradamente sobre estrategias. Un joven teniente, un ex campeón de videojuegos que ella misma reclutó, le presenta un plan audaz y poco ortodoxo, lleno de engaños y fintas digitales. Naima lo escucha atentamente, una leve sonrisa dibujada en su rostro. Cuando él termina, ella asiente. «Interesante», dice. «Muéstrenme cómo funciona. Aquí todas las ideas se escuchan».